Qué ruido tan molesto y a la vez tan común, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado a alguien roncar cuando echa la siesta o cuando está durmiendo por las noches? Bienvenidos a todos a Hoy en Salud. Hoy hablamos de ronquidos. Y para conversar todo sobre los ronquidos y también sobre la apnea del sueño, está con nosotros el día de hoy Alfredo Pachas. Es nuestro especialista en neumología. Hola Paola, ¿qué tal? Qué gusto. Doctor, es muy común, siempre lo hemos escuchado, cuando no hemos visto a alguien roncar, a nuestros papás, tíos, primos, incluso hasta el vecino. Así es. Pero, ¿por qué se produce el ronquido? Bueno, el ronquido es un sonido que se produce en las vías respiratorias. En las vías respiratorias altas, acá tenemos un muñeco que nos va a poder explicar eso. En cualquier parte de la vía respiratoria alta donde nosotros tengamos una disminución de el espacio, va a suceder un ruido. Ese ruido lo conocemos como ronquido. Por ejemplo, si yo tengo la nariz con el tabique desviado, va a haber menos espacio por un lado y va a producir un ruido. Puede ser ronquido. Si estoy ese día resfriado, si tengo una sinusitis, si tengo una rinitis, también puede suceder eso. Si tengo un pólipo dentro de la nariz, también va a suceder. Lo mismo sucede si tengo una lengua muy ancha, si además también los músculos de la laringe se colapsan. ¿Qué significa eso? Yo tengo acá en el cuello mis músculos y deberían estar bien abiertos siempre, pero si esos músculos en la noche se duermen conmigo, se van a colapsar. Ese movimiento de colapsarse ocasiona ronquidos primero y después ocasiona algo que se llama apnea, porque el paciente ya deja de respirar, ya no pasa el aire. Eso sí es más peligroso, ¿verdad? Eso es bastante más peligroso. Doctor, nos comentaba usted que entonces el ronquido se puede dar por todos estos factores que acaba de mencionar usted. Quizás uno de estos signos es lo que le sucede a Gustavo Valencia, porque este chico ronca todo el tiempo y empieza ya a tener problemas incluso conyugales. Vamos a verlo. Sobre todo el último año empecé a sentir me empezaron a decir que estaba emitiendo ese ronquido. A veces cuando me estoy quedando dormido yo, recién empiezo a sentir que empiezo un ronquido y me despierta mi pareja, me dice que empiezo a roncar. Todo el otro día despierto uno con la garganta un poco seca y se siente demasiado no sé cómo le dicen acá, la carraspera, acá en la garganta, y toca levantarse uno a tomar agua porque es difícil, se siente un poco incómodo. Tampoco he decidido ir a un especialista, a mirar, a preguntar por qué ha sido, no me ha generado esa duda. Pensé o lo he visto como muy normal que uno ronque, porque obviamente pues uno en la casa, mi papá también emitía ronquidos, mi hermana, mi papá, bueno, y es muy normal, para mí se me hizo normal. Gustavo decía en el video que él no había acudido a ningún especialista, doctor. Y usted más o menos, por lo que acaba de visualizar, ¿podría más o menos detectar o dar un análisis clínico en cuanto a lo que él tiene o a consecuencia de qué ronca este joven? Claro. En los jóvenes es un poco difícil que ronquen, pero pudiera suceder que tengan algún problema nasal. En la voz, por ejemplo, vemos que tiene una voz un poco nasal. Eso pudiera ser la causa, de pronto un tema de alergia, como te decía, de pronto un pólipo o de pronto el tabique desviado por dentro. Ya en casos un poco más infrecuentemente en jóvenes se puede dar la apnea del sueño que conversábamos más temprano. Vamos a ver ahora los síntomas. Tenemos, por ejemplo, el ruido al dormir. La persona que ronca muchas veces no se da cuenta que está roncando, pero hay otras personas que incluso se despiertan con sus propios ronquidos. Son los que duermen a su costado los que le cuentan al paciente: oye, roncas demasiado. O le graban también. O peor, o si no le dicen, te vas a dormir al mueble. Eso sucede con frecuencia. Otro síntoma sería también el que uno se levanta cansado o con sueño, desganado. Efectivamente, cuando a mi paciente le pasa eso, ya yo estoy pensando en apnea de sueño. ¿Qué es lo que sucede? Durante la noche, como se cierran los músculos, mi corazón y mi cerebro constantemente tienen problemas. Mi cerebro se microdespierta todas las noches.
constantemente está despertándose y es como si alguien nos pasara la voz toda la noche. ¿Te imaginas? Al otro día te despiertas muy cansado. Y a consecuencia de este síntoma viene el siguiente, que sería la falta de concentración por haber pasado una mala noche. Efectivamente, en pacientes como Gustavo, por ejemplo, si no ha dormido bien, al otro día va a estar cansado, va a estar de mal humor y cuando va a la universidad o va al colegio, por ejemplo, los chicos no rinden porque no se concentran. Tienen que leer muchas veces porque, como decimos nosotros, no entra porque no has dormido bien. De acuerdo. Y seguimos poniendo a Gustavo de ejemplo porque este síntoma también le pasaba a él, que era que se levantaba con la garganta seca y también con dolor de garganta. Ok, en este caso pudiera ser un tema de alergia. Probablemente duerme con la boca abierta y entonces ahí es donde sucede este problema. Dormir toda la noche con la boca abierta le seca y al otro día está toda la garganta irritada. Hay otro síntoma en nuestro listado que es el de la hipertensión. Sí, ya esto sucede en personas mayores sobre todo, pero a veces en jóvenes, que la apnea de sueño en este caso, al no haber oxigenación va a aumentar la presión, pueden haber arritmias e incluso puede haber otro síntoma más que se llama accidentes cerebrovasculares, lo que llaman que terminan las hemiplegias que todos conocemos. Infarto también Infartos de miocardio también pueden suceder por esto. Todos los problemas de la apnea de sueño son en el corazón y en el cerebro. Claro, y un síntoma justamente de la apnea del sueño es la asfixia. Correcto. Muchos pacientes llegan diciéndome, no tanto el paciente, el esposo usualmente, me dice, mi esposo deja de respirar y lo tengo que levantar, doctor, lo tengo que despertar. Entonces, en estos casos, yo estoy pensando mucho en que tiene apnea de sueño. Doctor, esos son los síntomas, pero ahora vayamos a las causas. ¿Cuáles son las causas de los ronquidos? Bien. Los ronquidos simplemente es la traducción de que hay un espacio pequeño en la vía respiratoria para que pase el aire y se produce el ruido. Sin embargo, el ronquido, como mencionábamos más temprano, puede suceder por muchas causas. Los senos paranasales inflamados, por ejemplo, me pueden dar eso, o como decíamos, el tabique desviado, un pólipo, un tumor, inclusive puede hacer que yo esté roncando. Y la apnea de sueño, que es lo más conocido. Pero hay otros elementos, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Sí. Que pueden generar que la persona ronque más de lo normal. Creo que todos nosotros alguna vez hemos visto a alguna persona en casa que llega tomado y entonces ronca más que de costumbre. Al otro día lo roncan a él, pero esa noche va a darnos muchos dolores de cabeza porque ronca mucho. Sucede con el alcohol. ¿Qué es lo que pasa? El alcohol hace que se duerman nuestros músculos que deben estar abiertos y eso hace que ronque más. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las pastillas para dormir, los ansiolíticos. También exactamente la misma figura. Vamos a tener los músculos que se van a dormir con nosotros, se colapsan, no pasa el aire y entonces comienza el ronquido de noche. Y otras causas que ya también había comentado antes era el tema de las alergias o el resfriado. Pero aquí también hay otra causa que creo que es importante y es el de la obesidad. Sí, la obesidad se relaciona mucho con el tema de las apneas de sueño, sobre todo, mientras más gordito, más posibilidades de tenerlas. ¿Qué es lo que sucede? Así como engordamos por fuera, también podemos engordar por dentro. Nuestro tejido celular subcutáneo aumenta, la grasita aumenta por dentro, entonces el espacio ya es más pequeño. Y si además tengo otros problemas, esto empeora aún más. Lo cierto es que siempre como que vinculamos mucho los ronquidos con los varones, pero las mujeres también roncan. Es menos frecuente, es más frecuente en el varón, pero también la mujer ronca. Y incluso también es más frecuente mientras más años tenga, más es la probabilidad de que yo ronque y que tenga una apnea de sueño. Y aquí hablando justo de hombres y mujeres, quienes roncan más o quienes roncan menos, ¿qué les parece si vemos unos datos sobre este tema? Vamos a ver, ahí tenemos la claqueta y lo que usted me acababa de confirmar, ¿no? Los hombres roncan más que las mujeres. Vamos a ver otras cifras, ¿qué le parece? La otra cifra es que se calcula que el 25% de la población es roncadora habitual. No todos tienen un problema real, importante. La apnea de sueño solamente se considera que es el 8% de toda la población mundial, pero no este 25% que vemos ahí, porque ahí incluye a todos los grandes roncadores. Perfecto, vamos a por el tercer dato y es que 1 de cada 3 hipertensos ronca. Sí, como te decía,
los ronquidos están relacionados mucho a problemas cardíacos y cerebrovasculares, básicamente infartos, hipertensión, arritmias e incluso los accidentes cerebrovasculares llamados antes derrames cerebrales, que finalmente terminan en una hemiplegia, etcétera. De acuerdo, doctor. Y por último, 1 de cada 25 varones y 1 de cada 50 mujeres sufren de apnea del sueño. Así es. Así es. Y eso es algo que se nos pasa mucho y las personas creen que roncar es normal. Yo siempre, cuando llegan al consultorio, les digo, roncar no es normal, no es como que te salgan canas. Esto es algo ya que me debe llamar a la reflexión e ir donde mi médico que vea por qué estoy roncando. Claro, como veíamos a Gustavo en imágenes, pues él no le tomaba importancia, ¿no? Y él decía, no, yo no voy a ningún especialista, ¿no? Y mientras tanto, su novia estaba sufriendo todas las noches porque no la dejaba dormir. Doctor, ¿qué le parece si vemos ahora las consecuencias de los ronquidos? Vamos. Una de las consecuencias es accidentes. Efectivamente. Si yo tengo, por ejemplo, una noche de grandes ronquidos, esa noche mi cerebro, toda la noche me despierta, al otro día voy a estar cansado. Si esto sucede noche tras noche, el paciente, además de su trabajo habitual, puede llegar momentos en que se duerme al volante. Y eso es muy peligroso porque puede ocasionar un accidente vehicular. Correcto. Muchos pacientes me cuentan, doctor, yo me duermo en los semáforos. Estoy ahí, llega el semáforo y ahí me quedo dormido. Ya me da miedo manejarme. Entonces eso es muy peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ojo ahí en casa, entonces, con lo que está señalando el doctor. Vamos a ver otra consecuencia. Un mayor riesgo de presión arterial y accidentes cerebrovasculares. Correcto. Como te mencionaba, básicamente es un tema de cerebro y corazón que siempre se van a afectar. Muy bien. Y la interrupción del sueño del compañero de cama. Esto es lo que comentamos con Gustavo. Nuevamente recurrimos a Gustavo, ¿no? Que lo ponemos de ejemplo. Sí, nosotros a veces no nos damos cuenta de ese tema y el que se da cuenta usualmente es la esposa. En el consultorio es la esposa que trae al varón usualmente. Porque no solamente pasa mala noche la persona que ronca, sino a la persona que tienes al costado. Efectivamente. Y hay personas, discúlpame, que roncan tan fuerte que no solamente molestan a la esposa o a la novia, sino a todas las personas que duermen en la misma casa. Una de las preguntas que nosotros hacemos es si al ronquido lo escuchan solo dentro del cuarto o es capaz de escucharlo a las personas que ya viven, que duermen en otras habitaciones, para más o menos darnos cuenta qué tan importante es eso. Muy bien, doctor, de verdad que qué interesante todo lo que usted nos ha contado. Vamos a hacer una breve pausa y al volver les traemos unas recomendaciones para los que roncan. Ya volvemos. Este jueves en A la Cuenta de Tres hablamos sobre igualdad de género con Mariela Dabá. Ella es una escritora y conferencista argentina que nos estará visitando. También conoceremos los alcances de la nueva ley del ADN. Y finalmente, fin de fiesta con Bárbaro Fines y su salsa que nos pondrá a bailar. Todo esto este jueves aquí en A la Cuenta de Tres. Ya estamos de vuelta en Hoy en Salud y como les comentábamos antes del corte, ahora venimos con unas recomendaciones para aquellas personas que roncan. La primera recomendación es tratar de no comer demasiado antes de irse a la cama, ¿sí o no, doctor? Así es. Cuando uno come, ya todos sabemos, creo que cuando comemos de noche, la digestión se torna un poco lenta y vamos a tener dificultades para conciliar el sueño. Es mejor comer algo bastante ligero y temprano, ¿no? Antes de las 7 de la noche. Y cuando usted se refiere a ligero, ya sabemos que aquí en Perú a la gente le gusta comer muy bien, ¿no? ¿Qué sería en todo caso una cena ligera? ¿O cuál sería una cena ligera? Un pan pequeño, alguna ensalada pequeña, algo no tan contundente como lo hicimos a la hora del almuerzo. Y con eso ya podríamos dormir relajados y tranquilos. Una taza de leche quizá, pero no mucho más. Y una manzanilla para que nos ayude a dormir más rápido. Claro que sí. Muy bien, seguimos con las recomendaciones.
La siguiente recomendación, no subir demasiado de peso, tener cuidado con el sobrepeso. Efectivamente, el tema de peso tiene que ver con que, como les decía temprano, esto va a aumentar también por dentro. Vamos a disminuir el espacio por donde pasa el aire, va a aumentar el ronquido, va a aumentar la apnea probablemente. Así que ya lo saben, cuiden su dieta y hagan caso de los consejos que está brindando en este momento el doctor. Seguimos con las recomendaciones, doctor Pachas. El tabaco. ¿Por qué no debemos consumir tabaco? Bueno, el tema del tabaco tiene que ver básicamente con que también vamos a tener de pronto alguna dificultad para el sueño. Definitivamente ya todos conocemos que el tabaco trae otros problemas más, pero además pudiera inflamar la garganta. Son una serie de componentes que finalmente van a hacer que no duerma tan bien como yo quisiera. Seguimos con las recomendaciones y ahora tenemos el alcohol. Aquí hay que hacer una precisión. ¿El vino o el alcohol en general? Todos. El vino, por ejemplo, está más relacionado con reflujo propiamente, si solo hablamos de vino. Pero si yo quiero hablar de lo que es ronquidos, de lo que es apnea, cualquier clase de alcohol. Todos en general me van a ocasionar que yo disminuya mi vigilia, que me dé un poco más de sueño y que duerma con más intensidad esa noche. Mis músculos que deberían estar despiertos y que deberían estar abiertos acá en mi faringe, esa noche se van a dormir conmigo porque también están adormecidos. No solamente se adormece nuestro sistema nervioso central, sino en general todo nuestro cuerpo. Y por eso vamos a roncar más y las probabilidades de que esto colapse son mayores. Seguimos con las recomendaciones y tenemos ahí tratar en todo caso de no mirar televisión o estar con el celular o la tableta jugando en línea. ¿Por qué no se debe ver televisión antes de dormir? En general, esto es una recomendación de buenos hábitos o higiene del buen dormir. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un televisor en el cuarto, en la habitación, no voy a poder conciliar el sueño. Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos viendo algo interesante, se nos puede llegar la medianoche y aún más, y no conciliamos el sueño. ¿Cuál sería en todo caso la recomendación? ¿No tener televisor en la habitación? Dentro de la habitación no. Y eso es algo que sucede hoy con mucha frecuencia. Usted va a la casa, tenemos el televisor en la habitación de los esposos, en la habitación de los niños. Todo el mundo tiene un televisor en todos lados. Lo correcto es tenerlo en la sala o en algún otro lugar de esparcimiento permanente, pero no en la habitación. Y en el caso de los smartphones, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que actuar? Uy, difícil, pero efectivamente, ya cuando vamos a dormir, la habitación solamente debe ser hecha para descansar. No deberíamos tener aditamentos ahí como la computadora, como el celular, como la tablet, etcétera, ni tampoco un televisor, que nos distraen de un buen dormir. Muy bien, y vamos a ver la última recomendación y son el uso de fármacos, los medicamentos. Hay muchas personas, ¿no?, que todos los días tienen que tomar medicamentos para dormir. Efectivamente. Ustedes recordarán, por ejemplo, recientemente falleció Carrie Fisher. Sí. La princesa Leia, que todos conocemos de Star Wars. Bien, a ella le encontraron que había consumido medicamentos, que había consumido drogas ese día y además se sabía que ella tenía apnea de sueño, ella roncaba. Ese día en el avión, lo que le sucedió es que además de haber consumido esto, ya aunado a su apnea de sueño, sus músculos se durmieron, se colapsaron. Finalmente esto lo que ocasiona es una serie de eventos en el cuerpo que además de dejarla sin respirar provocó otras cosas más como vómitos, etcétera. Producto de todo esto, la combinación de pastillas para dormir, ansiolíticos, drogas, etcétera, van a hacer o van a empeorar todos nuestros problemas del sueño. Muy interesante, doctor, y así que mucho cuidado con las personas que consumen esta clase de fármacos. Otros tips que nos podría brindar, por ejemplo, ¿se me ocurre alguna postura en concreto que nos pueda ayudar a roncar menos? Bien, se conoce que cuando uno ronca más cuando está boca arriba. Sin embargo, si nosotros ponemos a nuestro familiar hacia un costado o boca abajo, el ronquido va a disminuir.
pero después de un rato nuestro familiar se va a volver a dar vueltas. Evidentemente no podemos estar toda la noche volteándolo porque él va a dormir y tú no. Pero es algo que en un inicio se intentaba, tratar de dormir de costado o boca abajo. Doctor, ¿y algunos ejercicios que pueden realizar las personas que roncan? Bueno, básicamente en general todo tipo de ejercicios es bueno para la salud en general. Como lo mencionabas temprano, bajar de peso, parte de eso es tener una buena salud, hay que estar bien, en una buena tonicidad, y eso va a ayudar también a nuestra apnea o a nuestros ronquidos. ¿Y los tipos de almohada? ¿Hay alguna almohada que nos pueda favorecer? En general no es mucho el tema de las almohadas, hay almohadas especiales para usarlos junto con los tratamientos de apnea del sueño, pero no es lo más importante probablemente en este caso. Estas recomendaciones anteriores sí, mucho. Doctor, ¿qué le parece si pasamos a nuestra mesa donde usted nos va a enseñar cuáles son los diversos métodos que utilizan los médicos, ¿no?, para poder tratar a las personas que roncan? Sí, efectivamente, este es el tratamiento más común que tenemos para el tema de apnea del sueño. Esta es pequeños aditamentos que ponemos en la nariz del paciente. Son muy pequeños, como se darán cuenta, y están conectados a un aparatito como este. ¿Qué cosa hace? Simplemente da un pulso de aire justo cuando nuestra faringe se está colapsando. Justo cuando se está cerrando, esto automáticamente manda un pulso de aire y todo solucionado. Esta noche vamos a poder dormir bien. ¿Y no resulta un poco incómodo? Los primeros días, después el paciente se acostumbra. La mayoría de mis pacientes, todos usan muy bien sus aditamentos. Existen también otro tipo de tratamientos. Los dispositivos de avance mandibular, ¿qué cosa hacen? Avanzan un poquito mi mandíbula, se ponen dentro de la boca y avanzan la mandíbula y hacen un poquito más despacio. Y también lo que le estaba comentando antes, ¿no? Aquellas personas que se amarran aquí una venda o una cinta. Bien, cuando yo uso, por ejemplo, esto y duermo con la boca abierta, todo el aire que mi máquina me quiere dar se escapa por la boca, a veces. Entonces lo que hacemos es esa cinta que tú dices, esa mentonera le llamamos nosotros, y mantiene mantiene cerrada la boca y ya no se escapa el aire. Doctor, y en el caso de las personas que te quieren realizar alguna intervención quirúrgica, lo que usted comentaba, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene el tabique desviado. Correcto. Quizás con una operación solucionan el problema de los ronquidos. Efectivamente, dependiendo de la causa, si yo tengo un problema solamente en la nariz, por ejemplo, mi tabique está desviado o tengo un pólipo, por ejemplo, lo mejor es ir con el otorrino, que puede retirar eso, corregir la desviación del tabique. Si tengo mis amígdalas grandes, pudiera ser esa la causa, entonces la puedo quitar. O también las adenoides, que son otras amígdalas que quedan detrás, y también eso sucede en niños, sobre todo. Los adenoides en adultos ya no es tan común. Muy bien, doctor, ahí estaban entonces todas las recomendaciones del doctor Pachas, y también ya tenía usted algunas opciones por si usted ronca y quiere tratarse. Bien, se acaba el programa, pero como siempre les digo, no se olviden de escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @hoyensaludtv, y también a nuestro correo electrónico hoyensalud@tvperú.gov.p. Pero una cosita, antes de irnos, quería contarles que tenemos para ustedes un video. Es muy gracioso, porque aquí hoy día hemos hablado de los ronquidos. Y hay una señora que ha grabado durante 4 años a su esposo durante las noches, mientras hacía la siesta, y él no dejaba de roncar, y ha hecho una versión bien curiosa del Despacito de Luis Fonsi. Así nos vamos, chao. Estuve filmando a mi marido cada vez que roncaba por 4 años. Mezclándolo de una forma especial, con la ayuda de mi sobrino, salió esto. Espero lo disfrute.